ustedes saben que somos una empresa de capacitación, básicamente en agronegocios. La gente que nos sigue, la gente que es nuestro perfil de alumnos, socios, gente amiga de agroeducación, es relacionada al agro. Pero hay veces que necesitamos dar otros temas que van más allá del agro, pero que podemos generar acciones sinérgicas que nos sirva para eficientizar nuestra labor diaria. Es por eso que en estos cursos de capacitación continua incorporamos esta clase de Excel para el agro. Así que bueno, bienvenido a la gente que hace este curso en forma independiente, también a los alumnos del curso de posgrado en agronegocios que tienen esta actividad como complementaria y a los socios de agroeducación como siempre. Así que bueno, a todos les agradecemos su presencia. Hoy tenemos alrededor de 10 personas presenciales. No sé cuántas están conectadas a distancia. Marcos. 20 personas a distancia y como sabemos todos los que están en distancia, los que están ahora presenciales acá y los que no lo están viendo en este momento, lo van a recibir en diferido a las pocas horas de haber terminado. Así que bueno, hoy con esta herramienta que el objetivo es eficientizar nuestra labor diaria de trabajo, con algunas herramientas que conocíamos pero no las aplicábamos en su máximo potencial y otras que desconocíamos completamente y estoy de ese lado. Estamos con Luis Ferrato. Luis es un profesor de agroeducación, pero sobre todo de IT, que es otro de los negocios que tenemos dentro de agroeducación. Es consultor, docente de vasta experiencia en cursos dentro de agroeducación y además como en empresas in company, algunas relacionadas al agro. Y hoy tiene esta función de enseñarnos a eficientizar nuestro trabajo en Excel. Así que bueno, muchas gracias, Luis. Por mi parte le doy la bienvenida a todos. Es un gusto que estén aquí presencial y los que están allá también, lógicamente. Bueno, para todos les comento que la idea es que vayamos transitando, ¿no es cierto?, en todo lo que es la herramienta. O sea, Excel tiene muchas herramientas. La idea es eficientizar, como dijo Andrea, un poco nuestra tarea diaria y descubrir algunas herramientas que a lo mejor estuvieron siempre y que no le hemos prestado atención. El objetivo, yo me voy a centrar en lo que es, digamos, la herramienta en sí. La idea no es enseñarle, por ejemplo, a hacer, no sé, como un ejemplo cualquiera, qué sé yo, tema maquinaria, costo de, qué sé yo, de ganado, etc. Eso sería como darles un libro, ¿sí?, con la receta, ¿sí?, de cómo hay que hacer. ¿Qué pasa si yo le saco el libro? ¿Qué hacemos? No tengo el libro, no sé para dónde agarrar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es aprender las herramientas. Yo creo que la mayoría que se desenvuelve en todo lo que es su actividad agropecuaria o lo que esté relacionado con las tareas habituales, conoce básicamente o sea, sabe lo que quiere. El problema es traducir lo que uno quiere a una herramienta como esta, como es el Excel, y digamos, traducirlo o usarlo, digamos, de la mejor manera. Ahí está el tema. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es aprender herramientas. Yo con una herramienta que puedo manejar o medianamente dominar con el tiempo, voy a poder hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta, tengo el conocimiento de la herramienta. Ahora, si yo aprendí a hacer esto, si yo quiero hacer otra cosa, solo sé hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Entonces, la idea es conocer las herramientas. Obviamente que en todas estas horas que vamos a estar, en toda esta jornada que vamos a estar trabajando, no podemos abarcar toda la herramienta, pero sí vamos a ver algunas cosas, ¿no es cierto?, que a mí me parecen relevantes y que fundamentalmente en el módulo 3, como ustedes tienen por ahí, no está muy explotado la cosa, ¿no? Entonces un poco está dejado de lado. Y por ahí se entiende que se va a usar, lo usan solamente los analistas de negocio y yo no puedo porque no soy analista de negocio y qué sé yo. No, en realidad esa herramienta es amplia, es simplemente en qué lo voy a aplicar. Pero, digamos, como son unos cuantos, me gustaría, de los que estén aquí presencial, me gustaría que se vayan presentando y qué actividades desarrollan dentro de su digamos, su ámbito laboral, ¿no? No sé si empezamos por acá. Lautaro Bacheto, soy acá de Rosario, estudio, soy de San Genaro y estoy estudiando técnico Bien, perfecto. Vale. Pablo Cachú, ingeniero agrónomo, independiente, propia empresa.
yo lo que estoy viendo es, digamos, de todo el conocimiento que tiene, más esta herramienta que es una pata de apoyo fundamental para la parte de costos y un montón de cosas que necesita en el trabajo diario. Nos estamos presentando, así Sí, que perfecto. te toca a vos, te Bueno, sentás adelante, te toca a vos. buen día a todos, mi nombre es Guillermo Martín, mi apellido. Soy vivo en Díaz, pueblo acá 80 kilómetros y también soy ingeniero agrónomo. Bien. Por allá, Hola, soy Diego Solomón y trabajo en la administración de una empresa familiar. Son dos campos. bien, perfecto. Por acá, César Sandri también, productor agropecuario, tanto en ganadería como sí, en otras ramas, lechería, campo, digamos. en Córdoba. En Córdoba, está bien. Tema interesante. Yo soy Adriana Calaicí, mi profesión es ingeniera civil, trabajé 25 años en eso, pero hace 10 años por una situación familiar me fui al campo y ahora soy productora agropecuaria. Está bien, los conocimientos sirven, aunque no lo creas. Por allá el señor, Sí, si te gustaste, puedes sentar acá más adelante, seguramente vas a escuchar un poquito mejor y va a estar más cómodo, como vos quieras. Buen día. Antonio Huerta, yo soy ingeniero agrónomo y asesor. Bien, bárbaro, perfecto. Bueno, varios ingenieros, varios productores, cuestión familiar por ahí, así que muy bueno. Y bueno, allá seguramente del otro lado debe haber gente también más o menos de las mismas características. Así que bueno, desde ya creo que están comunicados con Fernando por ahí, que me va a estar pasando cualquier consultita. No se hagan problema, pregunten lo que no entiendan, por favor, no se queden con la duda. La pregunta o la duda que tengan por ahí, tal vez les sirva al resto también, como pregunta por ahí no se animó o no se le ocurrió, así que no hay problema, eso va tanto para ustedes como para los que están atrás, ¿no es cierto?, digamos, del otro lado. Bien, yo ya me presentó a Andrea, así que bueno, no sé si los que llegaron o los que están entrando, me llamo Luis Ferrato, por las dudas. Y la idea un poco, como dije, es ver herramientas, pero para que más o menos, y acá, ¿tu nombre era? Pablo me comentó hace un ratito, me dice, yo no sé nada, no hay problema. Tenemos todos los extremos, tenemos gente que está entendiendo algo un poco, nada, y alguien que ya usa la herramienta Excel y que a lo mejor no descubrió algunas cosas. Como hay un extremo, tenemos de una punta a la otra, lo que vamos a hacer primeramente, como digamos para que todos hablemos el mismo idioma, es conocer conceptos y digamos de cómo trabaja una hoja de cálculo. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene una hoja de cálculo para ir descubriendo, ¿no es cierto?, esos fundamentos que parecen triviales, pero a la hora de desarrollar una tarea es importante saber qué voy a aplicar. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en una hoja de cálculo. Ya sabemos todos que es una grilla que tiene rectángulos, que esos rectángulos se llaman celdas. Todo lo que yo estoy hablando está en el material, ¿sí? La primera parte del material va a hablar algo sobre referencias de tablas, ¿sí? Referencias y tabla. Esa partecita habla de todos los distintos tipos de referencias. Dije de distintos tipos, bárbaro. Ustedes van a ver que hay títulos acá, dice referencias relativas, referencias mixtas, absolutas, nombres de rango y hay una abajo que dice estructurada. Esa no la conoce casi nadie. Por eso vamos a arrancar de cero. La base para que, digamos, una hoja de cálculo o la cual una hoja de cálculo, una planilla de cálculo, como el Excel, porque hay otras, la base que tiene toda esta planilla es lo que se llama las referencias relativas. ¿Qué es eso? Las referencias relativas es lo que a mí me permite, o lo que al usuario le permite, agilizar los cálculos. Cuando yo escribo una fórmula, ¿sí? Cuando escribo una fórmula, una operación aritmética, voy a estar haciendo referencia a contenidos de estas celdas, no al valor en sí. Esa es la gran ventaja que tiene una planilla de cálculo. Eso es lo que tenemos que dejar sentado, que es la gran ventaja de una planilla de cálculo es lo que se llama hacer referencia a los casilleros. ¿Por qué? Porque la fórmula siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar son los contenidos. Todos sabemos cómo se calcula, por ejemplo, un IVA.
¿Cómo calculamos un IVA? Y le aplicamos el 21% a un producto, o el 10,5%, creo que en la exportación creo que un 27%, no sé en el agro si hay cuando el tema de cereal y todo eso, si hay algún tipo de, digamos, algún IVA o algún impuesto diferente, pónganle que hay otro impuesto. O sea, la fórmula de cálculo es siempre la misma. Multiplico ese valor por ese valor de porcentaje, lo divido por 100 y lo multiplico por ese valor numérico. Eso me va a dar un resultado. Ese resultado, ¿qué hago? Se lo sumo al valor original y eso me da el valor más el IVA. Ahí ya tengo el IVA incluido, ¿sí? Esa es la fórmula de cálculo. Una ventaja en la fórmula siempre va a ser la misma. ¿Cuál sería la ventaja en la fórmula? Que yo me deslinde del hecho de tener que estar pensando en el valor en sí. ¿Qué pasa si el valor me cambia? Ahí es donde actúa una fórmula, ¿sí? Ahí es donde actúa la fórmula. ¿Qué? En lugar de hacer referencia al valor fijo, hago referencia a una celda donde está el valor. Yo cambio ese valor y la fórmula se vuelve a calcular. Ustedes van a ver acá, todos tienen el mouse, así que van a poder utilizar. Lo que yo tengo acá es una representación, un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Y lo único que está expresado aquí es simplemente hacer un cálculo básico de calcular el precio del dólar, dado un cereal, dado un producto, calcular cuánto vale en dólar. Como verán, yo no tengo acá el valor del dólar. Por allá hay un precio, pero ese lo vamos a usar en esta tabla. Y después el valor es el mismo en todo. ¿Para qué? Porque el ejemplo, yo voy a tomar un ejemplo y voy a ir pasando por las distintas formas y vamos a ir viendo cómo va cambiando, cómo vamos mejorando a partir de algo básico, cómo yo voy a mejorar y voy a optimizar ese cálculo, esa fórmula de cálculo. Lo que yo tengo acá es, pretendo obtener es esto, este valor trasladado al dólar. No tengo el valor del dólar, lo voy a poner yo fijo, ¿sí? Para ingresar aquí, una fórmula que sería esto dividido el precio del dólar, entonces me va a dar el valor en dólar, sería que yo tendría que poner el símbolo igual, ¿sí? Lo pueden ir haciendo, lo pueden ir siguiendo. Para no estar escribiendo, obviamente no voy a escribir este valor, acuérdense, el igual lo tienen creo que al lado del backspace, no sé si dice backspace en inglés, ahí, y solamente presionan porque el igual está debajo de la tecla, así que lo van a presionar y va a aparecer el símbolo. Y voy a hacer ese. Y lo que voy a hacer es utilizar el mouse en donde dice el 8700. Recuerden que estos valores lo traje, no sé, de una página que encontré por ahí, de una fecha anterior, no interesaba qué. Ahí. Observen que el Excel ya me marca la celda que seleccioné y ahora lo que voy a hacer es dividirlo, el símbolo dividido, lo van a encontrar, creo que yo también lo tengo en inglés, y lo van a encontrar al lado de la tecla que se llama Shift, acá. Esa, ahí está. Queda así, B6 dividido. Bien, ahora yo voy a tomar como referencia este valor, pero lo voy a escribir. Entonces voy a poner 44,5. Eso me va a dar un valor, le voy a dar Enter. O sea que en dólar salía esto. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. Hasta ahora, seguramente los que están allá se van a estar aburriendo si ya lo sé. Perfecto. ¿Por qué estoy arrancando de esto? Porque cuando lleguemos al final, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, cómo cambia esta forma que estamos haciendo de cálculo, ¿sí?, cómo va a cambiar. Va a tener un cambio sustancial en la manera de enfocarlo. Lo que yo estoy haciendo acá no quiere decir que lo que vayamos a aprender más adelante, esto no me vaya a servir. No. Es simplemente lo que vamos a ver digamos, más adelante, casi al final, digamos, va a ser un complemento, va a ser otra cosa más que me va a ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar lo que yo vengo haciendo como cálculo diario, o la forma que yo trabajo. Otra cosa que puedo hacer es, para duplicar este cálculo, es
tomar de aquí, con el puntero del mouse, voy a llevar acá, en esta posición. Para los que me están viendo por allá, le voy a marcar dónde está. Ahí, por acá. Ahí está, por aquí. Ahí. Es ese puntito verde, ¿sí? Ese puntito verde que está ahí, me sirve para tomarlo con el mouse y arrastrar, ¿no es cierto?, hacia abajo y copiar la fórmula. Eso hace que la fórmula se duplique. Observen que la fórmula, van a observar acá arriba, se ve ahí la fórmula B7 en la celda B7, ¿no es cierto? Tengo un valor y yo estoy ubicado actualmente en la celda C7, ¿sí? ¿Eso qué sucede? ¿Por qué dice B7 ahí? Y si yo subo, dice B6. ¿Qué ha hecho el Excel? ¿Qué hizo el Excel cuando yo copié la fórmula? ¿Alguien tiene una idea? Se adapta a la fila. ¿Por qué? Porque copié la fórmula que tenía en la celda C6, la copié en la celda siguiente. ¿Qué varió de una celda a otra? ¿Qué varió? No, cambió de fila. Siempre una referencia a una celda se hace por su columna, que es la letra, ¿sí? Y su fila, que es el número que tengo ahí. Yo a una celda siempre la voy a referir de esa manera. Y acá viene el concepto de relatividad. O sea, ¿por qué relativa? Porque la fórmula que se está escribiendo es relativa a la posición en que yo la estoy escribiendo, a la celda que yo estoy escribiendo esa fórmula. Cuando yo copio, avanzo, o sea, copio en una fila siguiente, lo que va a entender, como yo avancé una fila, todas las filas que estaban involucradas en la fórmula cambian. Si yo copio hacia la derecha, estoy cambiando de columna. Por lo tanto, la columna va a variar en forma automática. Y si hago las dos cosas al mismo tiempo, copio hacia abajo y hacia la derecha, varían los dos. En la fórmula, toda referencia que sea fila-columna va a variar en lo que yo varíe. Si voy hacia abajo, incremento una fila. Si voy hacia arriba, digamos, decrementa una fila. Y si hago hacia la izquierda, decrementa columna y hacia la derecha incrementa. O sea, si hago todo al mismo tiempo, voy a cambiar toda la referencia. Esa es la ventaja principal de una planilla de cálculo, que puedo copiar una fórmula y variar, ¿no es cierto? Esa fórmula va a variar en función de la posición que yo estoy moviendo. Eso es relativo, eso es la referencia relativa, que es la que todos utilizamos. La referencia relativa es la que se usa siempre. Vamos a pasar a otra y vamos a ver qué cosas tiene de ventajoso y qué cosas por ahí no. Observen una cosa. En esta posición, les marqué que está el dólar fijo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el dólar me varía? Voy a tener que agarrar, copiar, otra vez volver a copiar. En esta cantidad de filas no me pasa nada, pero supongan 60.000. Voy a tener que copiar, arrastrar, copiar, un tiempo precioso, ¿sí? Y eso es en una hoja. Si tengo un montón de hojas que son parecidas y que tengo que volver a cambiar, voy a estar horas. Voy a perder un tiempo precioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Utilizar una técnica que tiene, o una referencia que tiene, que se llama referencia absoluta. Vamos a ver primero, vamos a duplicar, vamos a volver a ingresar la fórmula, pero esta vez en la parte de abajo donde dice referencia absoluta, vamos a ubicar el indicador de celda en la celda C17, ¿sí? Y ahí vamos a escribir el símbolo igual, vamos a hacer clic en la celda B17, vamos a poner la barrita de dividido, repito, vamos a la celda C17, hacemos un clic ahí,
ahí ponemos el símbolo igual. Una vez que ponemos el símbolo igual, hacemos clic en la celda B17, donde tenemos el 8700. Ponemos la barrita del dividido. Creo que está en la de dividido, la vamos a... Ahí está. Y vamos a hacer clic donde tenemos el valor 44,50, que eso está en la celda C15. Hacemos un clic ahí. Ven que quedó marcado en celeste, quedó marcado la celda que hice clic primero. Y en color rojo, o un color rojo clarito, quedó marcado el 44,50. Le voy a dar Enter. Me dio el valor. Ahora, ¿qué pasa si yo repito el paso anterior de arrastrar? ¿Qué va a pasar? Observen. Arrastro, tomo de la misma manera, arrastré. ¿Funcionó? No. ¿Por qué no funcionó? Cambia también 44, va cambiando. Claro, observen aquí, yo voy a hacer clic, voy a hacer clic ahí donde está el 195 y voy a mirar acá arriba, ahí. Como verán, dice C15, ¿sí? C15 es esta celda donde yo tengo el valor. Si yo hago clic acá, tengo la celda B18, que es esta que está acá, el 6800, y tengo referencia a la celda C15, C16. ¿Qué celda tendría que ser? La 15, no la 16, porque en la 15 es donde yo tengo el valor. ¿Por qué cambió? Porque sigue trabajando con referencias relativas. ¿Qué tengo que hacer para dejar fijo esa celda nada más? ¿Alguien tiene una idea? Se le pone el símbolo peso. Peso, exactamente. Eso se llama referencia absoluta. Muchas cosas de las que ustedes están acostumbrados a hacer con el Excel las hacen porque alguien les dijo ponele esto, ponele eso. Pero realmente uno no sabe que se llama referencia absoluta. Eso es importante ir conociéndolo. Saber lo que es una referencia absoluta, una relativa. ¿Y la mixta cuál sería? Una mixta, es decir, la mitad de uno y la mitad del otro. Observen, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner en la primera celda, ahí, acá, donde dice C17, me voy a ubicar y voy a ir a la parte superior, en este renglón donde tengo la fórmula, le voy a hacer un clic al C15 y voy a presionar la tecla F4. Antes de que ustedes presionen la tecla F4 en las notebooks, les advierto lo siguiente. Las notebooks tienen, la parte superior, tienen las teclas de función, ¿sí? Las teclas de función, si la tecla de función F1, 2, F3, qué sé yo, está arriba, eso implica que solamente presionando en la tecla F4 voy a obtener digamos, el símbolo o lo que fuera que está programada esa tecla. Pero si está chiquitito en color clarito, quiere decir que tengo que buscar primero en el teclado una tecla que dice FN. Presionarla y recién presionar F4, ¿sí? Porque creo que en las notebooks el F4 es cambio de color, ¿sí? Algo como que modo avión me parece que es. Entonces cambia. Entonces lo que tienen que hacer es presionar una tecla que dice FN, una tecla, mantenerla presionada y presionar F4. FN, F4. Y ahí van a obtener... ¿Sí? Observen que mi teclado acá es lo mismo, hace exactamente lo mismo también. Tengo la letra F4 chiquitito, eso quiere decir que tengo que presionar F4 y FN y F4. Y ahí se activa. Esto es lo que sucedió. Me agregó el símbolo pesos en cada componente. Recuerden, una celda, la referencia a una celda está compuesta por dos elementos, la columna y la fila. ¿Sí? Esos son los componentes que a mí me identifican una celda. ¿Se ve? Lo que me identifica una celda. Son dos componentes. Nombre de columna, letra, y número de fila. ¿Sí? Si yo ahora vuelvo a presionar otra vez FN y busco el F4, lo que va a hacer es agregarle, solamente dejar un símbolo peso a un solo de los componentes.
El que tenga el símbolo pesos queda fijo, el otro queda libre, pivotante. Es decir que yo cuando copio la fórmula, si lo copio hacia abajo, se va a mover el número 15, va a cambiar. Pero, perdón, al revés. Si copio hacia abajo, ustedes van a ver que el número 15 tiene adelante un pesos. Ese queda fijo, o sea, el 15 queda fijo. Pero la letra queda pivotante. Yo puedo copiar la fórmula hacia la derecha y la letra va a cambiar. La fórmula hacia la izquierda y cambia también. Pero el número 15 queda fijo. A medida que voy presionando, el símbolo pesos va saliendo y se va poniendo en otro lugar. Hasta que llega un momento que lo saco a todo, y queda libre, queda referencia relativa, y si vuelvo a presionar, vuelvo a arrancar otra vez. Es un ciclo. Yo lo que voy a hacer es, lo que estoy buscando es colocárselo a los dos componentes. Dejo fijo las dos. O sea, tienen que presionar F4 tantas veces como sea necesario hasta que la letra C y el número 15 tengan el símbolo pesos. ¿Lo viste? Así los dos. Exacto, listo, ya está. Le damos Enter. Listo. Ahora intenten otra vez arrastrar desde el primer valor, desde aquí, donde yo tengo el 195,51, traten de arrastrar hacia abajo y observen que ahora sí me hizo el cálculo que corresponde. Hasta ahí venimos bárbaro. Bien, tenemos unos minutitos todavía, creo que 10 y cuarto. Sí. ¿Qué es lo que te cambia? Si queda un símbolo pesos delante de uno de los componentes, ese va a quedar fijo. Es decir, cuando yo copie, ese no se va a mover. Siempre va a hacer referencia a ese número o a esa letra. Por ejemplo, si quedó fijo el número 15, yo voy a copiar la fórmula hacia abajo y siempre va a decir 15, 15, 15, 15, no va a variar. Ahora, si yo, digamos, copio o le dejo el símbolo pesos a la letra C queda fija. Yo lo voy a copiar hacia la derecha, pero siempre va a hacer referencia a esa letra. No varía. El símbolo pesos hace que ese número o esa letra no varíe. Copie donde lo copie. Siempre va a quedar fijo. Si tengo los dos con símbolo pesos, eso queda siempre fijo. Esa es absoluta, es una referencia absoluta. Bueno, está bárbaro. Bien. Ahora pregunto. Olvídense de lo que yo tengo acá. Voy a hacer algo para complicarles la vida. ¿Alguien me puede decir qué estoy calculando ahí? ¿Qué cálculo hago? ¿Qué representa ese cálculo? Conceptualmente, ¿qué estoy calculando? Porque yo lo dije, olvídense lo que dije, que yo estoy calculando el precio en dólares. No, un cociente. Sí, una división. Ahí es una división. Nada más. ¿No sería bueno que yo cuando miro una fórmula sé lo que estoy calculando? Los que son ingenieros habrán visto que usan fórmulas. A ver si me voy a retrotraer a análisis matemático. Límite. Un límite, que yo, cuando hay una indeterminada, una indeterminación que se llama, que hay una división, qué sé yo, el X, que pongo por ahí una X, a veces ponen unas letras G, etc. Entonces hacen un cálculo. O por ejemplo, los que son contadores, ¿qué tal? A los que son contadores cuando sacan, por ejemplo, el activo es igual a tal cosa sobre tal y qué sé yo, y esto que el otro, ¿sí? Una fórmula. Cuando yo miro una fórmula, y si yo uso nombres que me describan qué es cada cosa, por ejemplo, el B17, yo podría decir que ese es el precio, ¿sí? Y el C15 es el dólar, ¿sí? Yo estoy dividiendo al precio en pesos, lo estoy dividiendo por el valor del dólar. Eso sería fantástico. Si yo logro eso en un Excel, sería fantástico porque miro la fórmula y sé lo que estoy haciendo. Esa es la idea. Ahora, si yo le digo que se puede hacer, ¿ustedes me creen? Tienen que creerme. Para eso, porque justamente la idea es que ustedes vean que se puede hacer eso, sí. Y lo vamos a hacer con algo que se llama nombres de rango. Hay mucha gente que
o los que están acá o los que están del otro lado, ya lo saben a eso. Ya lo saben. Y tiene, ya les voy aclarando, tiene algunas limitaciones. Pero es una buena herramienta después para combinarla con otras cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con eso. Me voy a pasar a la parte del esquema, la parte de la tablita donde tenemos aquí, ¿sí? La parte de nombres de rango. Bien, vamos a ver cómo se define un nombre de rango. Hay como 4 o 5 maneras de definir un nombre de rango. ¿Qué es? En el material dice lo que es, yo se lo voy a resumir cortito. Nombre de rango es una manera de designar a estas celdas con un nombre que yo puedo interpretar fácilmente. Por ejemplo, y algo fácil, este valorcito que yo tengo acá, que es 44,50, representa ¿qué cosa? El dólar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo llamo dólar? La celda, en lugar de referenciarme por la I y el número 15, voy a hacer clic acá. ¿Cómo sé yo que es esa celda de la I15? Por algo muy simple. Observen que hay un lugar acá. Esa parte se llama, eso que acabo de marcar, se llama nombres. El cuadro nombres. ¿Qué es lo que hace eso? Siempre que yo esté ubicado en una celda, me va a decir el nombre o la dirección de celda. Entonces, si yo quiero saber dónde está ubicado el indicador de celda, lo único que tengo que hacer es mirar ahí. En este momento, ¿dónde estoy? En la I15. ¿Sí? Pero yo no quiero que se llame I15. O mejor dicho, quiero darle un nombre que a mí me sirva, que lo identifique rápido. Yo voy a poder referenciarme a ese 44,50 de dos maneras. Por I15 o por la palabra dólar. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. Es bastante sencillo. Fíjense que me voy a ubicar donde dice $NR. Tomo, presiono el botón. Recuerden esto, para poder seleccionar, tienen que llevar el puntero del mouse, ¿sí? Ahí, ven que tiene una forma de cruz blanca. Presionan ahí y arrastran hacia la derecha y sueltan. O sea, vamos a pintar dos celdas. ¿Está? ¿Sale? Si no sale, me dicen, porque si por ahí se mueve, es porque estamos tomando, digamos, la referencia la estamos tomando mal. Lo que tenemos que hacer es siempre llevar al centro el puntero del mouse, siempre al centro de la celda, presionar y arrastrar hacia la derecha. ¿Está? Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a buscar arriba en el menú principal algo que se llama fórmulas. Bien. Les voy a marcar dónde está la opción, una opción que dice crear desde la selección. Acá. Ahí está marcado, ¿lo ven? ¿Lo encuentran? En diagonal a fórmulas hacia abajo van a encontrar una leyenda que dice crear desde la selección. Hace clic en fórmula. Bien, ahora para acá, así, crear desde la selección. Bien. Fórmulas. Ahí. Por eso no lo encontrás. Tenés que hacer clic en fórmulas. Ahí está. Lo van a encontrar. Hay que hacer clic en fórmulas, ¿eh? Hago clic en fórmulas y en diagonal voy a encontrar, allá está marcadito, crear desde la selección. Bien. Eso hace que voy a entrar a un menú que dice esto. Yo puedo crear, lo que voy a hacer es, de la selección que yo tenga, va a tomar la columna izquierda, o sea, la celda izquierda, va a tomar ese nombre, el contenido de esa celda. Si hay un texto, va a tomar ese texto y se lo va a asignar a la celda. Por eso está marcado columna izquierda. Si yo hubiese seleccionado títulos y hacia abajo datos de números, el Excel me hubiese marcado fila superior, que es lo que va a pasar dentro de un ratito cuando trabajemos abajo. Entonces lo voy a dejar marcado como está y voy a aceptar. Ahí está. Listo, no pasó nada.
Sí, yo siempre digo que si el Excel no zapatea es porque está todo bien. ¿Qué significa zapatear? Que me dice, me tiene un error, ahí así en rojo, una cosa fea. No dijo nada, entonces me lo tomó. ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer un clic ahí en el 44,50 y me voy a ir a mirar al cuadro nombre acá arriba y observen que dice $NR. Me tomó el nombre y le asignó a esa celda. Esto me viene bárbaro porque después yo en lugar de hacer referencia al 44,50 voy a estar haciendo referencia a dólar. Y ya me olvido. ¿Saben qué tipo de referencia es? ¿Qué tipo de referencia va a contener el nombre de rango? Absoluta. Es un tipo de referencia absoluta, es fija. ¿Por qué? Porque como yo le estoy diciendo que esa celda se va a llamar $NR, use donde la use, siempre va a estar haciendo referencia a esa celda que está ahí. Porque yo le dije que se llama $NR. Bien, ahora lo que voy a hacer es darle el nombre al resto de mi grilla de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Observen acá cómo lo hago yo. Me voy a ir al centro, donde dice precio, ¿lo ven? Presiono, arrastro hacia la derecha, pinto hasta la columna total y bajo. Así, todo el rectángulo, ¿quedó pintadito? Bien, suelto. Si no salió, lo vuelven a repetir. Y si se movió algo, control, presionan control, Z y deshacen la última acción, si sale mal. Bien, ya lo tengo. Vuelvo otra vez a fórmulas, al título fórmulas, le voy a hacer un clic y me voy a ir donde dice crear otra vez desde la selección. Le hago clic, me vuelve a traer el cuadro que trajo hoy. En este caso, queda marcado fila superior. ¿Sí? Entonces, acepto. Listo, tampoco pasó nada. Bueno, ahora voy a ver qué pasó. Fíjense, hagan clic en la celda H17. ¿Qué sale? En cuadro nombre, allá arriba en el cuadro nombre. ¿Qué salió? H17. Y si yo acabo de decirle que tome todos esos datos y le asigne la palabra precio. ¿No lo hizo? Sí lo hizo. ¿Por qué? Porque yo estoy seleccionando nada más que una celda. Y esa celda no es precio solamente, es todo el rango que es este. Fíjense, desde el 8.700 hasta el 6.000, eso es precio ARS en argentino, peso argentino, ¿no? Entonces, cada una de estas corresponde, ¿ve? Precio dólar, quintal, total, ahí está. Cada uno de esos tiene nombre de rango. Y ahora lo que voy a poder hacer es el cálculo, ¿sí? De una manera muy simple. Vamos a tomar un poquito de agua. Ahí está. Bien. ¿Cómo dijimos que era el cálculo? Precio argentino dividido el valor dólar. Bárbaro. Ponemos el igual. Bien. ¿Cómo yo puedo equivocarme muy fácilmente en escribir la palabra precio, guión bajo? Puedo equivocarme, puede pasar. Hay una manera, ¿sí?, bastante más sencilla de buscar todos los nombres de los rangos, la lista de nombres de rangos que yo tengo disponible para usarlo. Yo sé que quiero hacer el precio dividido el dólar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí. Necesito asistencia porque no me está funcionando a mí. A ver, ¿qué tocaste? Fíjate, a ver, vamos a repasar. Como me dice si quiero conservar el precio, yo hago esto. Yo voy a repetir la selección. Había seleccionado desde precio todo el rango así. Ahí voy a crear de la selección, la creo, a mí no me va a decir nada porque ya está creado, lo repito, y ahora sí me ubico acá, ahí, para calcularlo, ¿sí? La idea es que yo seleccione de la lista, me tiene que aparecer una que dice precio-ARS, ¿sí? ¿Cómo lo logro? Desde fórmulas, aquí, me voy a ir
a donde dice utilizar en la fórmula. ¿Bien? ¿Está bien dicho la frase? Sí, utilizar en la fórmula. ¿Estás ahí? ¿Llegaste? Lo voy a hacer, repito, me voy a ubicar donde dice precio dólar en el casillero, que sería en este caso el I17, y me voy a ir a donde dice fórmulas y voy a buscar la leyenda en la cinta de abajo, una leyenda que dice utilizar en la fórmula. ¿Quién no lo encontró? ¿Todos lo encontraron? ¿Sí? Bueno, hago clic ahí en utilizar en la fórmula y se va a desplegar una listita. Lo que voy a hacer es seleccionar el que dice precio ARS. Ahí está. Bien. ¿Qué hizo? Me lo escribió. ¿Sí? Ahora voy a poner el símbolo dividido, que es el que usaba siempre yo para hacer la división. Y ahora lo único que tengo que hacer es clic en el 44,50. Acá arriba. Ahí. Después le doy Enter. Y ya tengo el cálculo. Me voy a ubicar donde está la fórmula y voy a mirar ahora si me pueden decir qué estamos calculando. Es una división, pero si yo miro, estoy dividiendo el precio argentino dividido el dólar, la cotización del dólar. ¿Se entiende ahora? Imaginen esto para los ingenieros agrónomos que tiene que hacer un compañero acá de la casa. Un ingeniero agrónomo me pasó unas planillitas donde hace una parte de cálculo, le dicen rulo acá, así que muy amablemente me pasó, yo le dije que si era necesario a lo mejor lo iba a decir y iba a mencionar su nombre. Bueno, estoy mencionando que él me prestó ese material, no era necesario exhibirlo porque iba a ver esto algo más simple. Y él me presenta una planilla, pero está espectacular porque calcula unos costos, un rinde, un montón de cosas que están muy bueno, pero cuando yo miro la fórmula no entiendo. No entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Él lo entiende, porque mira la celda, ya sabe lo que tiene, pero si yo lo represento de esta manera, yo le puedo mostrar al productor o al ingeniero agrónomo o lo que fuera, che, mirá, acá está dividiendo este valor por este otro y está multiplicando esto, que yo sé lo que es, porque yo ya lo miro la fórmula y ya sé qué es. No necesito ir a ver qué hay en la celda, en la dirección de celda que me está indicando la fórmula, a ver, porque a veces pasa que yo tengo, aquí abajo puedo tener, ustedes van a estar viendo acá abajo, algo que dice referencias. Puedo tener un montón de solapas y a lo mejor la referencia a la cual está haciendo mi fórmula está en una solapa muy lejos y me tengo que desplazar hasta el final para ir a ver qué hay en esa celda que me está indicando que está tomando un valor, y después tengo que volver y resulta que hay otro valor que está haciendo referencia a otra celda y me tengo que ir yendo y viniendo y me confundo, eso me marea, porque llega un momento que yo no sé en qué planilla estoy trabajando. De esta manera, si yo observo, dice que el precio argentino dividido el dólar, yo ya sé que estoy calculando tal cosa, estoy calculando el precio en dólar, que lo tengo ahí en esa columna. Si ahora si yo simplemente arrastro, observen que la fórmula se copió. ¿Sí? Vamos a ir observando que en cada una de las celdas que yo arrastré, tengo la misma fórmula. Y ahora les pregunto, ¿cómo sabe el Excel que tiene que tomar los valores que están adyacentes en la posición donde está la fórmula? Fíjense que todos dicen precio-RS dio dólar. Todos dicen lo mismo. Yo no dije que esto era la referencia a una celda. No es una referencia absoluta, con lo cual siempre va a ser referencia a lo mismo. ¿Sí? ¿Y por qué? Si está haciendo referencia a la celda donde está el dólar, ¿qué pasa con precio? Porque precio es un conjunto de celdas. ¿Cómo sabe que tiene que tomar la celda adyacente? ¿Cómo sabe el Excel? Porque aplica el mismo principio. Dentro del rango de celdas que son absolutas, el rango es fijo, ¿sí?
Pero como yo estoy haciendo un cálculo hacia ese rango, lo que va a hacer el Excel es mirar dentro de ese rango en qué celda estoy ubicado en este momento. Si yo estoy ubicado en tal celda, va a tomar el valor adyacente de ese rango. Al ver que yo tengo otra fórmula abajo, toma el valor adyacente que se encuentra en ese rango. Toma ese rango, siempre se va a mover dentro de ese rango, nunca fuera. ¿Está? ¿Se va entendiendo? O sea, no está usando el rango de celda que va desde H17 hasta H21. Está usando el rango interno que yo le definí, que corresponde a precio ARS. El rango que va de H17 a H21, ¿sí? Ese rango es precio. Y dentro de ese rango se va a mover, no se mueve afuera. Mira ahí adentro, ¿sí? Ahí está. Ah, tengo una pantalla un bloqueo de pantalla. Tiene un tiempo. Si yo no muevo el puntero al mouse, se apaga la pantalla. Bien. Por eso el Excel trabaja, ¿sí? Trabaja de esa manera. Dentro del rango va mirando. Esto que parece una pavada tiene un impacto interesante ahora. ¿Por qué? Observen que voy a poner cualquier cosa aquí abajo. Vamos a poner, qué sé yo, frutas. Voy a poner un valor cualquiera. Y ahora hagan lo siguiente, arrastren la fórmula. ¿Qué pasó? ¿Por qué me da valor? ¿Por qué no me calcula? Exacto. ¿Cómo sé yo cuál es el rango? Ustedes lo hicieron, pero si viene otra persona, mira, ¿y qué rango? ¿Cuál es el rango? Muy simple. Para saber los nombres de rangos y qué parte toman del Excel, tengo que ir a un lugar que se llama Administrador de Nombres. Hago un clic ahí y me voy a ver una lista, ¿sí? Una lista de nombres. En esa lista de nombres, si hacemos clic en el que corresponde a precio, acá está, ¿sí? Me voy abajo, a la zona de abajo, a la parte inferior, acá, ahí, y voy a ver el nombre de la solapa y el nombre, ¿no es cierto?, y el rango. ¿Qué tipo de sintaxis, o mejor dicho, qué tipo de referencia está haciendo ahí al rango de celdas? ¿Cómo se llama esa referencia? ¿Qué tipo de referencia es? Absoluta. ¿Por qué? Porque todos tienen pesos. Los rangos van nombre de columna, fila, 2 puntos, nombre de columna, ¿sí? Número de fila. Ese es el rango. Hasta acá yo sé que la mayoría, esto ya lo ha visto seguramente. Pero ahora vamos a entrar... ¿sí? Quisiera agregar fruta, cambio allí. Cambio acá. 22. Fantástico. No hay problema. Ahora yo te cuento, volvemos al mismo problema de hoy. 60.000 filas. Todos los días agregás una, todos los días tenés que cambiar. Y vos decís, nada, pero ya me agarro y hago un rango, no sé, 20.000. Perfecto, no hay problema. Llegaste a las 20.000, no te diste cuenta, en 2 días llegaste. Otra vez, otra. Y así estás permanentemente, digamos, cambiando cosas. Una de las premisas que uno tiene que tener, una de las cosas que tiene que tener en mente siempre con el Excel, es que las fórmulas y este tipo de cosas que yo estoy desarrollando tienen que ser independientes a los eventos externos. Esto que parece así una cosa media rara, en castellano crudo quiere decir que yo tengo que hacer mi fórmula y si cambia algo, por ejemplo la phi, porcentaje, lo que fuera, a mi fórmula no le afecte. Que yo no tenga que entrar a alguno de estos lugares a modificar una fórmula. Mi fórmula tiene que seguir funcionando siempre. Yo me tengo que asegurar que funcione siempre, en lo posible. A veces no se puede, de acuerdo
digamos, la situación por ahí no se puede, pero en general se puede, ¿sí? Yo lo que tengo que lograr es eso. Esa es una de las condiciones que ustedes tienen que tener, que ponerse, imponerse cuando van a desarrollar alguna solución en Excel. Que la fórmula que ustedes tengan que aplicar o desarrollar sea independiente de los eventos externos. Es decir, que lo que pase fuera de mi sistema, de mi Excel, no me afecte en que yo tenga que ir a modificar mi fórmula o los rangos. ¿Puedo lograrlo? Sí. En general, sí. Hay cosas, a veces que no se va a poder. Pero la tendencia es hacia ese lugar, tratar de llegar a ese punto. ¿Eso qué ventaja me va a dar? Que mi Excel, que mi planilla o mis planillas de Excel van a seguir funcionando perfectamente. Que el mantenimiento va a ser mínimo. Entonces, ¿hay un cambio de algo? Yo abro mi Excel, no pasa nada. Tengo que cambiar algún dato porque cambió y estoy haciendo referencia a ese dato. Me voy a un lugar, cambio ese dato. Pero no toco la fórmula. ¿Para qué voy a tocar la fórmula? Porque siempre pasa que cuando tengo una fórmula un tanto compleja, voy a tocarla y ahí es donde hago macana. Porque me olvidé un punto, le puse un punto y coma de más, no se lo puse, cambié, hice un clic en otro lugar y el Excel no dice nada, no te dice, che, te equivocaste, el IVA no se calcula así. No, vos hiciste el cálculo, está bien, sintácticamente está bien, pero estás haciendo mal referencia porque tocaste algo y hiciste mal referencia a otro lugar y te da mal. O lo modifico acá, que simplemente tengo que cambiar un número. Yo fui hasta la fila 21, le pongo 22 y funciona. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a buscar otra manera de que esto se solucione de una forma más fácil. Lo voy a cancelar, no voy a hacer nada. ¿Desea guardar producto? No, perfecto, no guardo. Bien, me voy ahora sí a desplazar abajo. Y acá es donde vamos a ver algo que se llama referencias estructuradas. Para los que entran en Excel por primera vez o les dificultó en su momento hacerse amigo del Excel, acá de esta manera se van a recontraamigar. Van a ser como hermanos, porque lo van a orar. Por lo menos a mí me pasó que me facilitó mucho las cosas. Yo hace más o menos casi más de 20, 25 años que estoy trabajando en Excel y he pasado por todas las versiones habidas y por haber, inclusive hasta de la primer planilla de cálculo que se desarrolló, que fue el VisiCalc, que era una cosa en pantalla negra, que solamente tenía 15 filas y 15 columnas y no se podía hacer otra cosa más que eso. A partir de ahí pasé por todas las hojas de cálculo, inclusive en Unix, en Linux, todo lo que había. Algunas se me va a haber escapado, ¿no? Pero pasé por 4Pro, Lotus, bueno, Excel ni hablar, OpenCalc, Multiplan, de todo. Y, bueno, en su momento no existían ciertas cosas. Esto apareció aproximadamente en la versión 2003. Lo que van a ver ahora, la referencia estructurada, aparece en el 2003, pero la sintaxis era un poco incómoda, poco clara. Ya en el 2007, versión de Excel 2007, ya se mejoró un poquito, digamos, la sintaxis, y a partir de la 2010 ya cambió bastante y es mucho más amigable la forma de trabajar. También tiene digamos, una similitud con la parte de rango, pero tiene una gran ventaja, que es que yo puedo ir agregando datos y los cálculos se van haciendo en forma automática. Me evito estar copiando la fórmula, me evito estar extendiendo rangos, porque si yo lo voy colocando datos digamos, en la grilla adyacentemente, se agregan solos. Van a ver que es mucho más fácil. Y acá es donde empezamos a hacer lo que por ahí dice combinar, en alguno de los capítulos dice combinación de funciones. Bueno, acá ya es donde comienzo a combinar tipos de referencia. Lo que van a ver no tapa lo otro, ni lo otro tapa esto. Es una herramienta más que lo puedo, digamos, hacer un mix, digamos, y trabajar en conjunto. Lo puedo usar, digamos, una herramienta que complementa a lo que yo ya conozco, lo tradicional,
y lo que tengo de tradicional lo puedo incorporar acá y viceversa. O sea, es una cosa que es algo que se puede combinar perfectamente. El problema, y esto tiene que ver con una actitud de trabajo, de modalidad de trabajo, y eso es lo que vamos a ir, voy a tratar de ir, digamos, llevando el curso o todo lo que es la jornada a la modalidad de trabajo, la metodología de trabajo. El primer error que todos cometemos es cuando se presenta un problema, que seguro ahora voy a hacer la pregunta, ¿qué hacen ustedes cuando tienen que hacer una planilla? Tienen que resolver un problema y tienen que hacerlo en Excel. ¿Qué es lo que hacen? Cuéntenme, a ver. ¿Qué es lo que hacen? A ver. Alguien que me diga, hago esto, hago otro. Primero llamo a un ingeniero, no sé. Cuéntenme. ¿Qué es lo primero que hacen? Bien. ¿Se van al Excel? ¿Se van a la computadora? ¿Sí? Bueno, ese es el primer error. Cuando es algo complejo, o sea, algo que lleva un poco de tiempo, jamás se sienten directamente en la computadora a escribir los datos. Lo primero que hay que hacer, sí. Fabián García, alumno del posgrado, pregunta que en referencias estructuradas Sí. ya tengo hecho tabla esto. ¿Cómo la saco? Ahora voy a entrar en esa parte que es, digamos, voy a entrar en esa parte donde es de volver a la parte de, digamos, rangos comunes. En algún momento, ahora dentro de un ratito, cuando ya estemos diseñando, o sea, estamos insertando una tabla, que es lo que vamos a hacer ahora, voy a mostrarle dónde está la opción para volverlo a dejar como un rango común y corriente. Pero eso me adelanté un poquitito por el tema de la pregunta que hizo acá el compañero. Como dije, lo primero que hay que hacer no es sentarse, o mejor dicho, lo primero que no hay que hacer es sentarse en la computadora y empezar a escribir. Grave error. Y les voy a explicar por qué. Porque yo me voy a sentar, voy a empezar a diseñar una planilla. Fantástico. Pongo una columna acá, pongo acá. No, mejor lo voy a poner allá. Ah, no, porque le voy a agregar otro dato que me falta y lo voy a poner acá. Y comienzan en un laberinto, comienzan a enredarse y no tienen claro, y llega un momento que no tienen claro qué es lo que están queriendo hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer, y esto viene por la formación de sistemas que yo tengo, que es una de las cosas que nos explicaban los profesores, que es, antes de ponerse a programar, primero tienen que saber muy bien, en otros términos, ¿no? Pero básicamente lo que nos decía es, primero tienen que saber qué es lo que quieren hacer, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? ¿A dónde quieren llegar? Una vez que saben, que tienen claro, eso se llaman requerimientos. Una vez que tienen claro los requerimientos, fíjense qué datos tienen, qué información tienen. Recopilen toda la información necesaria, ¿sí? Vean qué cálculos hay que hacer. Y luego, ¿cuál sería la salida? ¿Cómo quieren que eso que ustedes quieren obtener, cuál va a ser la salida? Con esa información, comienzan a diseñar su planilla, ¿sí? Yo tengo esto, quiero llegar a esto. Pero para calcular esto, tengo que hacerlo así, así. Van a escribir. Es mejor escribirlo en una hoja, en un blog de nota, lo que fuera, en papel, ¿sí? Y las fórmulas siempre tienen que pensarlas desde el cómo son. Es decir, como lo habíamos visto, precio dividido el dólar. Fantástico. Esto me va a dar tal cosa. Bien, expreso la fórmula tal cual está. Porque después voy a poder llevar esa fórmula tal cual está, la voy a poder llevar al Excel de una forma fácil, ¿sí? Y acá es donde entra lo que es la referencia estructurada, y la referencia estructurada funciona con algo que se llama tablas. Ustedes me van a decir, pero eso que está ahí es una tabla. No, no es una tabla. Lo que en este momento ustedes están viendo es una grilla de datos que está dispuesta en una forma ordenada, nada más. El concepto de tabla va mucho más allá de lo que va a ser la referencia estructurada. Lo vamos a ver un poco más adelante en el módulo 3. El concepto de tabla tiene que ver con datos que uno puede organizarlos a través de los nombres que yo voy a encontrar en esta grilla. Por ejemplo, me voy a referir al precio, a los cereales, por ejemplo, por la columna, por ejemplo, al trigo, me voy a referir por la columna cereales, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿y de dónde sacas la fila? Ah, ese es un tema que el Excel lo maneja con un simbolito que se llama arroba. Con la arroba yo voy a identificar la fila donde estoy ubicado. Yo simplemente tengo que mencionar la columna
¿Y la fila? Y la fila va a ser la arroba, porque la arroba significa estas filas. Pues ya vamos a ir viendo cómo se ve todo eso y se pone en práctica toda esta cuestión. Pero lo que tiene de interesante es que yo voy a poder combinar lo que es una referencia de rango, de celda, mejor dicho, con la referencia estructurada. Y esto es lo que tiene que yo decía, que antes de largarme a hacer cálculo, primero tengo que preparar el terreno. Acá la mayoría está en la parte agropecuaria. Obviamente no puedo ir a cosechar si todavía no preparé el terreno y no sembré. Esto es básico. Y acá es lo mismo. No puedo obtener los resultados si todavía no preparé mi entorno de trabajo, mi grilla de trabajo. Tiene que estar preparada. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener los rangos, ya tienen que estar nombrados, la tabla tiene que estar creada. Hecho eso, paso a hacer los cálculos. ¿Vamos a hacerlo? Voy a seleccionar dólar y el valor. Y vamos a darle, ahora para el que estuvo preguntando, vamos a entrar en un ratito cuando generemos la tabla, ahí les voy a mostrar dónde se vuelve a convertir en rango de datos común y corriente para aquel que ya hizo una tabla. Bien, me voy a ir a dólar, selecciono el dólar y el valor y me voy a ir a fórmulas y voy a ir a crear de la selección. Lo voy a aceptar directamente porque ya sabemos que hace... Exacto. Lo voy a aceptar directamente porque ya sabemos que va a asignar la palabra dólar a la celda donde está el 44,50. ¿Está? Bien, y ahora viene la vedette, que es, seleccionamos desde cereales hasta la fila, donde llega la palabra totales y hacia abajo. O sea, un rectángulo, ¿lo tienen todos? ¿Sí? Y vamos a ir a la opción insertar, que está arriba donde dice archivo, inicio y después insertar. Les quiero recordar que a los que están, digamos, del otro lado, que esto funciona a partir de la versión 2003. Consejo, si tienen las 2007, podrían dar. Pero lo ideal es de la 2010 para adelante. 2010, 2013, 2016, Office 365 y ya está en danza la versión de Excel o el paquete Office 2019, que es más o menos lo mismo que esto. O sea que a partir de esas versiones funciona. Bien, una vez que yo ya tengo seleccionado, me voy a ir a insertar, como dije, y voy a buscar una leyenda que dice tabla, no tabla dinámica, tabla. ¿Qué es? Empezando para los que tienen 2013, 16, 365, 19, es el tercer iconito, este que está acá. Y hago clic. Fundamental en una tabla, cuando voy a crear una tabla, fundamental, hay un casillero que debe estar marcado. Si yo no lo marco, después se me hace un verdadero embrollo volver a deshacerlo y volver otra vez a partir de cero. Entonces, lo conveniente es, márquenlo siempre. Aunque si no está marcado, tiene que tener un tilde, que dice, esa leyenda que dice, la tabla tiene encabezado. Esa es fundamental. Aunque no lo tenga, no importa, ustedes pónganlo. Hago clic. ¿En qué situaciones me va a aparecer? En que yo tengo solamente una fila de encabezado y no tengo datos. En ese caso, márquenlo. ¿En qué otra posibilidad puede pasar? Que, por ejemplo, tenga texto a la izquierda, ¿ven cómo están las cereales? Que no tenga ningún número, ningún dato numérico, ahí sí me va a aparecer, ¿no es cierto?, que el casillero desmarcado. Lo marco igual, no hay problema, lo marco igual, porque si no, no tengo encabezados. Lo que acabamos de hacer ahora es tomar esta grilla y convertirlo en una tabla. ¿Sí? Hemos convertido los datos en una tabla. El acceso a los datos va a ser bastante más fácil. Las fórmulas van a ser bastante más flexibles y más amigables. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que se acaba de habilitar un menú, una opción de un menú nuevo, que antes no lo tenía. Dice herramientas de tabla arriba, viene en la primera fila a la altura del título, dice herramientas de tabla. Y debajo está marcado diseño. Por acá. Y más abajo. ¿Lo ven? Está marcado diseño. Si yo toco en diseño, para aquel que no lo tiene por ahí marcado, al tocarlo, le va a aparecer toda una cinta nueva,
con un montón de posibilidades de opciones. ¿Está? La parte que me preguntaba este compañero es acá, donde dice convertir en rango. Ustedes no lo hagan porque si no lo vamos a sacar. Esta opción que está ahí marcada, que dice convertir en rango, lo saco de tabla y lo dejo otra vez como si fuera un Excel, una planilla común y corriente, y no lo trabajo más como tabla. ¿Puedo volver otra vez a marcarlo? Sí, lo puedo volver otra vez a seleccionar y decirle que voy a insertar como tabla, y va a quedar otra vez. Puedo hacerlo tantas veces como quiera. Cada vez que yo haga eso, donde dice nombre de tabla, va a ser tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y ¿qué te hace? ¿Qué te dice? No tengo el mismo menú superior que antes. ¿Tenés herramienta de tabla? Herramienta. Ahí dice diseño. Hace clic. Recuerden, solo aparece herramienta de tabla y diseño cuando yo tengo marcado una celda dentro de la tabla. Si yo estoy fuera de la tabla, no aparece. No va a aparecer herramienta de tabla. Solamente se activa cuando estoy dentro de una tabla. Hice clic dentro de una tabla. ¿Está? Bien. Dicho esto, volvemos a donde dice nombre de tabla. Lo primero que tengo que hacer, fundamental, y mi consejo como una regla que yo la he tomado, es, recuerden que nosotros tenemos nombres de rango y por el otro lado vamos a tener nombres de tabla. Cuando yo tengo nombre de una cosa y nombre de otra, la tabla, lo que es tabla y lo que es rango, son distintos tratamientos. Por mi parte, yo siempre opté por hacer lo siguiente, que a todo lo que es tabla, yo le dejo la palabra tabla como si fuera un sufijo, o mejor dicho, perdón, un prefijo, un nombre. Entonces, ¿qué hago? Hago un clic atrás del número que está, borro ese número, y seguido, yo particularmente, a mí me gusta mayúscula, minúscula, le voy a poner en este caso cotización. Sin acentos. Y le doy Enter. Eso hace que mi tabla, esa grillita de datos, que es ahora una tabla, se llame, ahora se llama tabla cotización. Cuando yo voy a la lista de nombres, voy a encontrar la palabra, si tengo muchas tablas, tabla esto, tabla lo otro, tabla. Con lo cual, me va a ayudar a identificar, cuando esté trabajando con muchas tablas, voy a saber qué tabla estoy buscando. O la tabla de cotizaciones, o la tabla de cereales, o la tabla de dólar, o la tabla de acá, o la tabla de allá. Tabla de maquinarias, por ejemplo, he visto por ahí una donde sacan los costos de las maquinarias y hace una serie de cálculos, el tiempo de, ¿cómo se dice? La labranza, bueno, una amortización y qué sé yo. Entonces tienen mucho, hay toda una cuestión compleja de cálculo. Entonces, por ahí las fórmulas son un poco, no es que sean a lo mejor tan complejas, sino que uno se pierde en todo lo que es esa maraña de información. Y si yo lo tengo claro que esto es una tabla que tiene maquinaria y esto es una tabla que tiene tal cosa, yo después en la fórmula a mí me va a ser fácil comprender lo que es flexible y amigable lo que estoy haciendo. Bien, hay una cosa que yo no voy a utilizar, que son esos botoncitos de filtro que están ahí, esos triangulitos, no los necesito. Siempre en la herramienta de tabla diseño, por acá, ahí nomás abajo, tengo un botoncito que dice filtro. Le hago un clic y lo saco. Ya está. Listo. ¿Sí? Ya se fue. ¿Se fue? Ese botoncito, los botoncitos de filtro, yo toco ahí y me aparece por cada columna. Si yo veo, por ejemplo, yo quiero trabajar nada más con girasol. Entonces, desmarco todos los otros nombres, toco girasol y solo me aparece el dato de girasol, de esa fila. Dentro de lo que voy filtrando, puedo filtrar otro grupo. O sea, es filtro de filtro de filtro. De lo que filtré, puedo llegar a filtrar por otra columna y me voy achicando la información y voy viendo lo que necesito. Para esta situación no me sirve. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es, ¿no es cierto?, trabajar un poquitito con esta tabla, hacer un par de cositas. Tengo todas las herramientas que voy a utilizar. Algunas las vamos a utilizar, otras no. Como dije hoy, el tema del cálculo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? Precio dividido dólar, ¿no? Vamos a hacer entonces ese cálculo. Voy a ponerlo igual y esta vez, en lugar de buscar en la lista de rangos, voy a hacer algo mucho más fácil. Voy a hacer clic en el valor, como hacía al principio. ¿Se acuerdan que hice clic en donde estaba el 8700? Vamos a hacer clic ahí entonces. Vean lo que aparece, ¿sí? Esto es lo que yo quería
que ustedes vieran. ¿Se ve? Eso que mostré ahí era la sintaxis. No hay referencia de celda, ¿lo ven? Hace referencia a la columna. Esto lo tengo que leer de atrás para adelante. Es decir, nosotros estamos acostumbrados por una cuestión de que leemos así, de izquierda a derecha. Acá lo vamos a leer de derecha a izquierda. Voy a tomar el precio de la fila actual. La fila actual es la que yo estoy en este momento, o sea que el 8700. De la columna precio, la fila actual. Y la voy a dividir, voy a poner el símbolo de división, por el precio del dólar. ¿Está bien, no? Sí. Ahí me apareció la listita. Bueno, le doy Enter y observen esto. Imaginen 60.000 celdas que yo cuando lo hice, ¡tac!, ya está, se duplicó. Me olvido del tema. Y ahora si ustedes observan, yo veo la fórmula y es muy amigable. La arroba digamos, suplanta el número de fila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lee como la frase esta fila. ¿Qué principio estoy utilizando? El principio de referencia relativa. Seguimos, fíjense que no nos desviamos, no salimos de lo que era la referencia relativa. Simplemente cambia un poco la forma de la representación. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un total. Voy a multiplicar la columna de precio total por una columna que dice quintal. Yo le puse un 1, después le cambiamos los valores. A mí lo que me interesa es un cálculo, nada más. Entonces, ¿cómo va a ser si es multiplicar la columna quintal por precio dólar? Va a ser igual. Tomo la columna precio dólar, le pongo el símbolo porque es el asterisco. Lo voy a encontrar, seguramente ustedes lo van a encontrar arriba del 8. Si no, el asterisco, para los que tienen notebook, lo van a encontrar en el teclado numérico, es más fácil. En el teclado numérico es fácil. Ahí tienen el asterisco. Bien. Y voy a hacer clic donde tengo la fila de quintal, en la primera. Ahí. Ahí tengo la multiplicación. Le voy a dar Enter. Bien, fantástico. Bien. Aquellos que ya trabajan, tenemos unos minutitos más, aquellos que ya trabajan en Excel. ¿Salió? Dale ahí, perfecto, dale. Bien, ¿qué tenés? ¿Qué dice? Precio. Precio de dólar y asterisco. Borrarle el asterisco. Borrarle el asterisco y el dólar. Dale. ¿Y lo demás? Borrarlo todo. Lo hacemos de nuevo. Espérate. Escape, dale escape. Aquella. Bien. Aquellos. Eso, y ya volví otra vez a hacerlo. Es igual. Eso. Hace clic en 195. Bien. Aquellos, voy lanzando la pregunta. Aquellos que ya usan el Excel, si yo quisiera sumar la columna totales, ¿qué hacemos? Le mandamos la autosuma. Bien. Y si le digo que no hace falta, no hace falta. No hace falta que darle la autosuma. Me voy a parar en la tabla. Ahí ya estoy con vos. Me voy a parar en la tabla. ¿Sí? Como verán, recuerden, siempre esto funciona a partir de que yo esté parado dentro de la tabla. Me voy a ir a herramientas de tabla. ¿Sí? Me voy a ir a diseño. Y voy a buscar un casillero que dice fila totales. Fila de totales. Le hago un clic y ahí, ¿qué tengo? Está perfecto. Me perdí con el asterisco. Conviene siempre todo lo que es asterisco y división está acá. Más fácil. Yo tengo una tabla, entonces no tengo la parte numérica. Bien. Tenemos ya los cálculos. Bien. Ahora tenemos que cambiar. No quiero una suma. ¿Qué hacemos?
quiero un promedio. ¿Qué haríamos? No tiene fila totales, no tengo fila de promedio. Fíjense si hacen un clic en el total. Cambiamos, ¿lo usaste alguna de la tabla? No, vengo acá, hay un botoncito, hago clic y le busco promedio. No, yo le iba a cambiar hacia arriba. No hace falta. Más fácil todavía. Bien. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando yo ponía una suma, una sumatoria? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quería, entre esa fila de totales que había agregado y la última fila, yo quería agregar un dato? ¿Qué tenía que hacer? Tengo que insertar una fila, correr. No hace falta. Así como yo agregué las filas totales, la puedo sacar por el momento. Me voy a ir y le voy a sacar las filas totales, se las saco. Me voy a parar abajo y le voy a agregar. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando yo agregaba en rango, agregaba? ¿Qué habíamos agregado? Frutas. Vamos a poner fruta otra vez. Vamos a poner que yo 1000. Y fíjense cuando pongo el valor 1000, ¿qué es lo que sucede? Ya me hizo el cálculo. Voy a poner un valor en quintal, porque si no, no me calcula. Está bárbaro. Y ahora, si yo quiero otra vez los totales, sí, puede ser, porque a lo mejor no hay un valor. ¿Qué pasa si yo ahora quiero los totales? Solo lo activo. Me voy arriba y lo activo nuevamente. Y tengo incorporado los datos. ¿Y qué pasa si ahora se me ocurrió meter una columna más? Luis. Una consultita. Ahí con el número está perfecto. Y a la izquierda con el valor total. Porque estuve viendo también la opción para desplegar. Acá lo puedo sacar. Yo el total lo puedo borrar y puedo hacer lo que quiera. Si acá hubiera números también podría hacer más cosas. Pero otra cosa que me olvidé decirle. ¿Qué pasa si yo quiero sumar en precio en dólar? Me paro en la columna que yo quiera y quiero saber cuál es el mayor valor. Me voy a max y tomo el máximo. En cada una de las columnas yo tengo un botoncito. Obviamente, acá, si yo tengo una columna de números, de datos de texto, yo no puedo calcular. Lo que puedo hacer es contar. Contar, si lo encuentro, recuento, ahí está, 6. Hay 6 datos. No te va a aparecer nada, porque no puede ser promedio, no puede sacar deviación estándar y no puede sacar otras cosas, porque es de texto. El texto no se puede, salvo contar la cantidad de texto que hay, el resto sí. O sea, por cada columna yo tengo la posibilidad de hacer diferentes tipos de cálculos. Como dije, ¿qué pasaba si yo quería agregar una columna más? Simplemente me tengo que poner al lado de la columna y vamos a poner, qué sé yo, otro dato. Y ese otro dato pasa a ser una columna y automáticamente se agregan las filas. Y ahora, voy a hacer clic afuera de la tabla y yo les pregunto, ¿cómo me doy cuenta que eso es una tabla? ¿Cómo? ¿Cómo pusiste automático? Ahí, pone el valor. Ahí está. ¿Cómo yo me doy cuenta que esta grilla es una tabla? Yo la miro y ya me doy cuenta que es una tabla. Eso sería un dato posible, pero no relevante. Obsérvenlo. Una vez que lo ven, después ya enseguida van a empezar a mirar a ver si hay una tabla o no. Esa cosita chiquitita ahí ya me orienta que eso es una tabla. O la otra forma es hacer un clic dentro de la grilla y mirar arriba donde dice herramienta de tabla. Ahí también me va a dar la pauta de lo que es. ¿Está? ¿Dónde es herramienta de tabla? Haciendo clic en la tabla, aparece herramienta de tabla. ¿Preguntas?
La pregunta a la gente que está allá online. ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora lo que es? ¿Entienden ahora por qué arrancamos de la referencia relativa y llegamos hasta acá? Hemos transitado todas las posibilidades que tiene el Excel en cuanto a referencias. Lo que quiero decir, mejor dicho, es que el hecho de haber utilizado referencia relativa no implica que esté mal, y no implica que esto sea lo mejor. Lo que quiero decir es que cada una de esos tipos de referencia combinadas me va a servir para hacer muchas cosas. Eso cuando uno conoce la herramienta, ¿sí?, va a poder trabajar y desarrollar muchas cosas. Por ejemplo, estoy seguro que hoy, en algún momento, cuando lleguen, hoy o mañana, cuando lleguen a su casa, voy a probar eso de la tabla. Porque, va a agarrar una planilla, ingeniero agrónomo, ingeniero civil, ingeniero acá, productor, que tiene hecho algo, y si yo lo llevo a tabla esto, ¿qué pasa? Va a empezar a probar, a ver, y se va a dar cuenta que esa grilla que tenía, y usando nombres de rango, la cosa cambia. Es más flexible, más amigable, lo puedo entender mejor, laburo menos, lo mantengo más fácil. Sobre todo tiene un mantenimiento más fácil. Esto es algo mucho más sencillo de mantener. Después a partir de ahora, yo voy a usar módulo 2, 3, es todo tabla. Todo manejo con tabla. Yo hoy me manejo prácticamente con casi todo con tablas. Aplico tablas porque ustedes van a decir, ¿cómo se dio cuenta? Yo lo descubrí por accidente. ¿Qué pasó? Estaba en una empresa, me pidieron que en media hora tenía que entregar una grilla con una serie de datos de programadores. Tenía media hora, 30 minutos. Obviamente, ¿qué hice? Yo cargué la grilla con los datos y ¿qué hice? Le voy a dar un formato porque se la tengo que dar a un manager. ¿Y qué hice? Cuando tomé los datos, hice esto y sin querer, o buscando, me fui a una opción que dice dar formato como tabla. Le di formato como tabla y quedó fantástico, como dijo ella, el formato. Eso es fantástico. Me quedó algo así. Cuando quise hacer un cálculo, porque tenía que calcular la cantidad de horas por programa, el programa llevaba X cantidad de horas y tenía que, asignado tenía una cantidad de horas y tenía que calcular, qué sé yo, no sé, el resultado final. Cuando quise hacer el cálculo, hago clic y veo el arroba y el nombre de la columna. Me mató. Digo, ¿qué hago acá? Nunca lo vi. Digo, ¿esto qué es? Y seguí con el cálculo. No, esto es... ¿Cómo van a hacer una cosa así? Esto es de Microsoft, que no se entiende nada. Yo estoy acostumbrado a la columna, al nombre de la columna y a la fila, y lo dejé. Pasó unos meses y como eso me había quedado, me senté de nuevo y lo empecé a mirar. Pero no está mal del todo. Empecé a investigar. Y cuando empecé a investigar, seguí mirando, me fui a Microsoft y me encontré que Microsoft empezó a hablar de referencia relativa. Y empecé a leer un poquito más, a interiorizarme, encontré que esto se llamaba una referencia estructurada. Mira qué bueno, mira todas las cosas que tiene. Puedo hacer cálculo de una columna, puedo hacer esto, que de hecho, cuando yo empiezo a hacer programación en Excel, me di cuenta que para mantener ciertos valores y para blanquear una tabla, ¿sí? ¿Qué pasaba? Era mucho más fácil referirme a una tabla para decir, limpia tal columna, y me lo limpiaba. Yo ya no tenía que hacer programar para que vaya tomando celda por celda o tomando un rango fijo. Cuando yo menciono una columna, es esa columna. Si yo lo hago de otra manera, mencionando de un rango, si me cambia la posición, yo siempre estoy haciendo referencia a ese rango. Cuando yo hago referencia al nombre de una columna de una tabla, es eso. Puede estar en esta hoja, en esta otra, donde sea, siempre va a ser referencia a esa parte. Fabián García también te pregunta, ¿por qué no me aparece el arroba? Dice que a él no le aparece. No le aparece el arroba porque lo que hizo él fue seguramente esto. Voy a limpiar los cálculos, lo voy a repetir, pero en lugar de hacer, voy a poner otra vez el cálculo, lo que Fabián
hizo es lo siguiente. Nosotros habíamos hecho clic en el valor 8700. Lo que Fabián hizo es un clic acá en la columna seguramente. Arriba van a ver que yo llevé el puntero del mouse y dice precio, arriba de precio ARS, aparece una flechita que es el puntero del mouse. Cuando yo hago clic ahí, lo que me pone es esto. Esto es lo que él debe tener en este momento. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que pasa es que fíjense que en lugar de pintar una celda, pintó todo un rango. ¿Sí? Funciona igual, no hay problema. Voy a volver a poner la división y ahora sí hago el dólar. Funciona igual, es lo mismo. En cierta situación, a lo mejor no es conveniente. En cierta situación, cuando yo estoy aplicando, por ejemplo, una función promedio de una fila, es conveniente que aparezca la arroba. Porque si no, me va a aparecer, me va a tomar todo un rango y por ahí voy a querer sacar un promedio y ese promedio se va a poner el mismo valor de esa fila, me lo va a poner en todas. Por ejemplo, el promedio de tantas celdas, de tantas celdas que pertenecen a una fila, me da 50. Me va a repetir ese 50 siempre, porque toma un solo rango. Por eso es bueno que aparezca la arroba cuando es una fila en particular, un rango, que aparezca la arroba, ¿sí? Que no tome el nombre de la columna, que simplemente que aparezca la arroba es bueno. Eso es lo que le está pasando a García. No sé, preguntarle o comentarle, no sé si hizo eso, es muy probable que sea, o casi seguro. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Bien. Esta es una buena herramienta de partida para ir cambiando las cosas. Mi sugerencia, sean abiertos de mente para este tipo de cosas. Es bueno conocer otras cosas. No se encasillen con lo que uno aprendió del librito que a mí me dijeron que tenía que hacer así y no salgo. Cuestionen siempre este tipo de cosas y, che, pero esto, a mí algún alumno me dijo, che, pero esto no te va a funcionar. Y lo empezamos a charlar y empezamos a ver distintas situaciones, tener razón, te va a servir en esto y esto. Igual que después vamos a ver un par de cosas ahí en el módulo 2 que van a ver que va a cambiar algunas cosas que uno tiene un concepto y ya establecido, va a cambiar. ¿Así podría insertar yo alguna fila o tengo que volver? Puedo insertar filas como cualquier, lo puedo hacer acá. ¿Y te modifica, digamos? Sí, todo se modifica, no hay problema. Se trabaja, puedo poner lo que quiera. Todo lo que es de insertar, funciona, no hay problema. No hay problema. Para el promedio y totales me voy a ubicar en la fila al final. Para obtener las filas totales me ubico en la tabla y me voy a herramienta de tabla, diseño, y ahí pongo marco fila totales. O la activo o la desactivo. Y si quiero en alguna columna quiero algo. Normalmente tiende a hacer la suma lo primero en la última columna, siempre. Pero yo puedo quitárselo a cualquier columna y puedo poner ninguno o puedo poner lo que quiera. Si quieren, pues pasamos a tomar un cafecito, descansamos unos 15 minutitos y después volvemos a arrancar con otro tema.